Bueno, muchachos, entonces dando continuidad a lo que estamos trabajando sobre los modelos de la memoria, vamos a explicar el siguiente modelo, que es el modelo de Bartlett. Bartlett entonces en sus estudios utilizó material de la vida real, historias, pasajes en prosa, dibujos. Digamos que él ya sabía o partió pues como de la idea de que nosotros aprendemos mejor pues con material significativo, digámoslo así, cotidiano, y no con sílabas sin sentido. Digamos que ya él sabía eso y quiso entonces partir en sus procesos de estudio y de análisis de toda esta información en relación con la memoria a partir de material de la vida real. ¿Sí? Es importante entender como característica de ese modelo su interés por el estudio de procesos de recuperación, reconocimiento y recuerdo. Digamos que se interesó por esa parte. Recuerden que memoria es el proceso de codificar, almacenar y recuperar la información. Digamos que Bartlett se interesó muchísimo por la parte de los procesos de recuperación, es decir, de reconocimiento y de recuerdo. Defiende que lo almacenado en la memoria está fuertemente influido por el conocimiento previo, ¿sí? Que selecciona y modifica la experiencia inmediata para dar lugar a una coherente representación de la misma. Entonces, cuando pensemos en el modelo de Bartlett, es importante pensar en varias cosas, como les decía ahorita. Él empezó de una vez a utilizar material significativo, material de la vida cotidiana, para estudiar ¿qué? Para estudiar los procesos de recuerdo, ¿cierto? Recuerdo, recuperación de la información, digámoslo así, fue lo que más le interesó a él. Y él propone algo muy importante que se llama la teoría de los esquemas, ¿cierto? Esa teoría de los esquemas ya se las voy a explicar más o menos cómo funciona. Simplemente nos va a decir que esto que acabamos de mencionar acá, cómo el conocimiento previo se va a unir con el conocimiento nuevo y de esa manera podemos memorizar mucho mejor y obviamente recordar mucho mejor. Entonces, la idea es que lo veamos como un complemento de lo que propone Ebbinghaus. Ya sabemos que él logró entender y concluir un montón de cosas que son muy actuales, que se utilizan y que nos permite estudiar muy bien la memoria y, como les decía ahorita, se utilizan en las aplicaciones de las pruebas para análisis de la memoria. Bartlett va a entrar entonces, digamos así, a complementar un poco como toda esa propuesta, entendiendo que nosotros memorizamos y recordamos mucho mejor aquellas cosas que logramos asociar con la información o con el conocimiento previo. Yo me imagino que ustedes en algún momento se han dado cuenta de que el tema opera así, que cuando usted ha querido guardar nueva información y es capaz de asociarlo a información que ya tenía, a cosas que ya anteriormente ha aprendido, pues no sé si se ha dado cuenta que de esa manera se aprende mucho mejor y recordamos mucho mejor cuando lo necesitemos. Entonces, básicamente eso es lo que nos propone Bartlett, ¿sí? Desarrolló entonces, como les estaba diciendo ahorita, la teoría de los esquemas. Dice que el recuerdo es un proceso esquemático. ¿Sí? Nosotros recordamos de manera esquemática, es decir, los estímulos que se van presentando son interpretados a través de un conjunto de esquemas que se basan en la experiencia vivida, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son esquemas. Ustedes van a estar escuchando mucho en la psicología cognitiva estos conceptos de esquemas, ¿cierto? Todo el tiempo vamos a estar escuchando eso de esquemas. ¿Y qué nos dice en esa teoría de los esquemas? Usted durante toda su vida ha guardado información, ¿cierto? Y él dice que la guardamos, digámoslo así, por temas, ¿cierto? Por experiencias, las vamos formando en conjuntos y digamos que todos esos conjuntos de información que hemos acumulado durante toda la vida se puede conocer como esquema, ¿cierto? Estos son los esquemas. Entonces, ¿qué dice? La información nueva, los estímulos nuevos, la información nueva que se vaya presentando, si se asocia con alguno de esos esquemas, seguramente se va a aprender mucho mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice él acá? La teoría de los esquemas. Los estímulos que se van presentando son interpretados a través de un conjunto de esquemas que se basan en la experiencia vivida. Llega el estímulo nuevo
¿cierto? Se une a cualquiera de estas categorías, ¿sí? Y se interpretan con base en eso. Llega una información que puede resultar nueva, que usted nunca en la vida lo había escuchado, se había detenido a pensar, nunca lo había aprendido. Y según esta teoría de los esquemas, usted interpreta, nosotros los seres humanos interpretamos esa información nueva que llega con base en lo que ya tenemos allí guardado previamente. Es decir, tratamos de asociar eso nuevo con esa información previa. Después de que la asociamos, generamos una interpretación. Es decir, miramos en cuál de esto nuevo, a qué de todo lo que yo he guardado durante la vida se parece, ¿sí? Y hago una interpretación y un reconocimiento de esa información con base en eso. Entonces, eso es, digámoslo así, lo que nos dice Bartlett en relación con la teoría de los esquemas. Entonces, aplicar un esquema le ayuda al sujeto a comprender, pues el esquema encierra la esencia de lo que sabemos del mundo. Aplicar un esquema le ayuda al sujeto a comprender, es decir, esto que hace el estímulo y buscar en la información que hemos acumulado durante la vida, le va a permitir al sujeto comprender esa información nueva, pues eso que está en los esquemas para Bartlett va a reunir la esencia de lo que sabemos sobre el mundo. Esto que está acá guardado en estas categorías, en estos esquemas, es lo que nosotros hasta el momento de la vida hemos aprendido de cómo funciona el mundo, es lo que nosotros sabemos sobre el mundo. ¿Listo? Y habla también de un concepto que se conoce como distorsión, donde dice que se presenta material que no se incorpora fácilmente a un esquema. Entonces él dice que la distorsión en este proceso se lleva a cabo cuando ese estímulo o ese material nuevo que llega no se parece, no lográramos ubicarlo en ninguna de esas categorías previas, ¿cierto? Y cuando no logramos ubicarlo en ninguna de esas categorías, hablamos entonces desde esta perspectiva de una distorsión, ¿sí? Llega la información nueva, distorsión. Llega la información nueva, aparece la información nueva y nada, viene acá, viene a esta categoría, no se parece a nada. Entonces dice, ahí se va a ver afectado entonces el proceso de interpretación, de recordación de esa información. Entonces a esa afectación de ese proceso él lo llama o lo conoce, lo nombra como distorsión. Entonces podríamos decir que de esta manera pues se puede explicar en términos muy generales pues en qué consiste la propuesta de Bartlett frente a la relevancia de unir la información nueva con conocimientos previos, y a la hora de recordar la información también hacemos el mismo proceso. La información que ya parece nueva pues la buscamos dentro de los esquemas, que son los que reúnen la esencia de cómo conocemos el mundo, de lo que comprendemos o lo que conocemos del mundo, ¿cierto? Y lo vamos a interpretar. Y se va a generar una distorsión cuando no logramos encontrar, digamos, o asociar esa información nueva, no la logramos asociar con información previa. ¿Listo? Viene otro modelo que es muy relevante, que es el modelo multimodal, modelo multialmacén. Es un modelo propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968. Digo yo que es muy relevante porque es muy utilizado a la hora de querer explicar el procesamiento de la información y a la hora de querer explicar pues cómo funciona la memoria y cómo memorizamos. Entonces, de este modelo es relevante afirmar que existen 3 estructuras de la memoria. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de la memoria según el modelo multimodal? Son memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. El modelo de Atkinson y Shiffrin, que habla de el modelo multialmacén o el modelo multimodal, nos propone 3 estructuras. 3 estructuras, que en la memoria tenemos 3 estructuras, que son memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En términos generales, ¿qué decimos? Que la memoria sensorial pues está compuesta por varios registros sensoriales, ¿cierto?
memoria sensorial, varios registros sensoriales, es decir, que el sistema sensorial, los canales sensoriales tienen pues todo que ver allí. La memoria a corto plazo, en términos generales, nos dice que retiene la información máximo durante 20 segundos y que recibe la información que proviene de la memoria sensorial. Y la memoria a largo plazo mantiene la información por largos periodos de tiempo y pues según varias propuestas, como les decía ahorita, pues es probable que sea de manera permanente. Entonces aquí hay un esquema que ustedes encontraron seguramente allá en su documento, muy importante, que nos está diciendo precisamente esto, tratando de graficar un poco lo que acabamos de ver escrito. Entonces nos habla de la memoria sensorial, ¿cierto? Esa memoria, esa información que se retiene por un momento muy corto, pero que ingresa por cada uno de los canales sensoriales. Entonces, está la icónica, la ecoica, la áptica, la olfativa y la gustativa. Y cuando hablamos de la memoria icónica, estamos hablando de la información visual. Cuando hablamos de la memoria ecoica, estamos hablando de la información que ingresa por el canal auditivo. Cuando hablamos de la áptica, estamos hablando de la información que ingresa por el tacto. Cuando hablamos de la olfativa y la gustativa, pues ya lo conocemos. Listo, entonces esos son los tipos de memoria sensorial. Entonces por ahí me preguntaban, profe, entonces la memoria, las personas que tienen memoria fotográfica, personas que son capaces de guardar y retener la información de lo que escuchan más fácilmente y demás, hace parte entonces de unas teorías pedagógicas que nos habla precisamente pues de que hay estilos de aprendizaje y que hay personas pues que tienen más digámoslo así, habilitado o desarrollado, como decimos pues usualmente, una u otra, ¿cierto? Uno u otro canal sensorial. Por alguna razón ha entrenado o ha desarrollado más uno u otro canal, digámoslo así, sensorial, y seguramente pues lo ha practicado y le queda mucho mejor recordar la información y llevar a cabo el procesamiento de esa información a través de determinado canal sensorial. Pero eso no quiere decir que se excluya sus capacidades de desarrollar o habilitar los otros canales sensoriales. Lo ideal que es pues que todos pudiéramos desarrollar cada uno de los canales sensoriales y no quedarnos solamente con uno u otro, sino ser capaces de hacer uso de todos los canales sensoriales, pues en cada momento seguramente se van a utilizar mucho más unos que otros, ¿cierto? Entonces ingresa la información, ¿cierto? Por los canales sensoriales, se retiene la información un momentico, es realmente muy corto el tiempo, y de allí mucha desinformación se pierde y otra desinformación pasa a la memoria a corto plazo, el siguiente almacén. Esa memoria a corto plazo, como les decía ahorita, tiene una característica muy relevante y es que dura muy poco, entre 15 y 20 segundos la información que se tiene acá. Antes acá hablamos de milisegundos, o sea, es demasiado corto lo que se guarda la información. Es mucha la información que se pierde, la que logra mantenerse pasa acá y acá tampoco es que dure mucho, entre 15 y 20 segundos más o menos. Y la información que se entrena, que se repase, que se asocie, que se trabaje, que se repita en este almacén, muy seguramente va a pasar al gran almacén, que es la memoria a largo plazo. Y el proceso de recuperación implica de esa información que está acá guardada, recordarla y vuelve acá a la memoria a corto plazo, ¿cierto? Específicamente ¿a cuál? A la memoria de trabajo, ¿cierto? A la memoria de trabajo. Esa es una de las grandes tareas de la memoria de trabajo. Remitirse a lo que está guardado en el gran almacén y traer la información al momento actual para trabajar con esa información y llevar a cabo las actividades. ¿Listo? Acá nos habla un poquito del olvido, ¿cierto? Aquí nos lo grafica y nos dice pues que esa memoria sensorial, como les decía ahorita, tiende a olvidarse mucha de esa información y alguna pasa. Acá en la memoria a corto plazo, 20 segundos máximo, de 15 a 20 segundos, si no se entrena, si no se repite esa información, si no se asocia, también se olvida. Y pues algunos autores hablan de que esa memoria a largo plazo también
Aquí dice: a mayor capacidad de almacenamiento, menor información se pierde u olvida, pero no descartan de la posibilidad de el olvido. Entonces, eso es muy importante, que comprendamos ese almacenamiento de la información, ese proceso, pues que se da a partir de esos momentos sensorial, corto plazo, largo plazo, de trabajo, cuando recupera esa información, y el resto queda entonces en lo que conocemos como el olvido. Entonces, la memoria sensorial es el primer sistema de almacenamiento que retiene la información por periodos muy breves de tiempo, como les decía yo ahorita. Cada modalidad sensorial tiene su propio sistema de registro. Entonces, la icónica, recuerden que es la visual; ecoica, la auditiva; áptica, la táctil; olfativa y gustativa. Entonces, acá aparece otro autor, Sperling, en 1960, y él estudió las características específicamente, así como vimos en la percepción, pues que lo que más estudió fue la visión. Acá también podemos decir que de las memorias sensoriales que más se ha estudiado fue la icónica. Entonces, Sperling hizo unos estudios puntualmente sobre la memoria icónica, y pues concluye, bueno, los llamo así: informe total e informe parcial. El de informe total decía que las personas veían más letras de las que podrían recordar, pero las olvidaban antes de nombrarlas. Y en el informe parcial recuerdan una parte del mismo por señal auditiva visual, y que eso va a generar un mejor recuerdo. ¿Cómo funciona esto? Miren acá, eso que acabamos de ver, el informe total y el informe parcial. Resulta, habían 3 fases pues en ese estudio. Entonces, en la primera fase les mostraban a las personas una imagen como esta, pero eso era, vea, durante 50 milisegundos, Entonces, pues mejor dicho, ni yo haciendo esto lo más rápido posible, vamos a lograr pues como comparar eso. Son unas máquinas especiales pues que se encargan de ese tipo de cosas. Entonces mostraban esa imagen con esas letras durante 50 milisegundos, y la sensación que quedaba era esto, el informe total. Le preguntaban a las personas qué vieron ahí, y las personas dijo: habían letras. Bueno, ¿cuáles letras? Decían una, tal vez 2 de esas letras, pero les quedaba la sensación de que habían más letras, solo que se les había olvidado, ¿cierto? Ese es el informe total. Y el informe parcial, entonces, el que dijo: no, pues vamos a coger esto y la vamos a asociar con sonidos. Entonces, a esta primera línea las personas deben de fijarse en esa primera línea cuando pongo un tono alto, un sonido alto. Un sonido medio, ustedes deben fijarse en esta línea media. Y un sonido bajo, ustedes deben fijarse en, digámoslo así, en esta última fila, ¿cierto? Entonces, la idea era que ponían ese sonido fuerte, medio, bajo, entonces las personas ya se centraban en una sola de estas filas. Ese es el que se conoce como el informe parcial. Entonces, conclusión del informe total: que las personas veían más letras de las que podían recordar, que se les olvidaba en esos 50 milisegundos que les mostraban esto. Decían, recordaban algunas letras, sabían que había más, pero no sabían cuáles eran, ¿cierto? Y del informe parcial se dio cuenta que al relacionarlo con un sonido, ¿cierto? Al relacionarlo con un sonido y al especificarlo por línea, ¿sí? A que las personas no trataran de recordar todo, sino solamente por líneas, era mucho mejor y era mucho más eficaz la memorización sensorial, ¿cierto? Entonces, esas son como las 2 conclusiones que saca Sperling a partir de esos estudios. Entonces, concluye que un icono, es decir, una imagen, aunque tiene una enorme capacidad, tiene el inconveniente de que se pierde de forma muy rápida. Entonces, características en conclusión de ese estudio de Sperling, características de la memoria sensorial. Primero, que tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento, es decir, que allí se puede guardar mucha información, o sea, de manera ilimitada la información. El problema es que el tiempo de retención es extremadamente corto,
o sea que podemos guardar toda la información que queramos, digámoslo así, o retener la información que queramos. Somos capaces de identificar en una imagen muchas características y muchos detalles. El problema es que se nos olvida demasiado rápido, o sea que el tiempo de retención es extremadamente corto. Y la tercera característica es la naturaleza sensorial o perceptual de esos contenidos. Pues obviamente que necesitamos de unos sistemas sensoriales funcionando y de un sistema perceptual funcionando, pues para que sea posible. La memoria a corto plazo entonces habla de lo siguiente. Este es el segundo, digámoslo así, momento, la segunda estructura que propone Atkinson y Shiffrin en su modelo multimodal, y habla de que parte de la información almacenada en los registros sensoriales pues es trasladada a la memoria a corto plazo. Ya lo sabemos, la información, digámoslo así, que logra pasar independientemente del canal sensorial, que logra pasar, que no se olvidó, alguna de esa información logra pasar a la memoria a corto plazo. Se retiene durante un breve periodo de tiempo antes de poder ser almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces ya les dije, dura entre 15 y 20 segundos. Esta es una característica muy importante, y en este tiempo la información es interpretada y organizada para producir una experiencia más significativa. Esa es la idea entonces de la memoria a corto plazo. Ese es el objetivo de este almacén, ¿cierto? Repasar la información, organizar la información para que, si usted hace bien este proceso, lo organiza, la agrupa, la asocia, busca la mejor manera de guardarla. Cuando llegue al gran almacén, a la memoria a largo plazo, pues obviamente va a quedar mucho mejor guardada, y a la hora de quererla recordar, pues va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, esa es una de las grandes tareas de la memoria a corto plazo: interpretar y organizar la información que va a pasar a la memoria a largo plazo. Se encarga de retener la información de los registros sensoriales, el procesamiento activo de estos y de otra información del sistema cognitivo. Entonces acá nos aparece pues como este ejercicio, pues que valdría la pena que ustedes lo hicieran. ¿De qué se trata? Una persona pues le dirá los números, y la idea es que usted no los vea, 4, 0, 9, y que usted repita, que usted evoque esos números, ¿cierto? Entonces acaba incrementando la cantidad de números, la longitud de la serie, y la idea es evaluar pues cómo está su memoria a corto plazo, en la medida en que obviamente sin ver usted sea capaz de recordar la mayor cantidad de números posibles, ¿cierto? Todo esto nos ayuda a estudiar la memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, esa memoria a corto plazo tiene entonces las siguientes características. La capacidad de la memoria es de 7 ítems. Entonces, a diferencia de la memoria sensorial y a diferencia de la memoria a largo plazo, que las dos son ilimitadas, la memoria a corto plazo sí es limitada, ¿cierto? Es decir, tiene una capacidad pequeña, no solamente dura entre 15 y 20 segundos, sino que no tiene la capacidad de guardar mucha información, ¿cierto? Entonces aquí es cuando hablamos de que la capacidad de información es de 7 chunks o 7 ítems, ¿sí? 7 chunks o 7 ítems. Entonces, pues lo ideal es que nosotros tengamos la capacidad de optimizar esos 7 chunks o esos 7 ítems para guardar allí la mejor cantidad de información. Entonces les voy a poner aquí en este tablerito, está lo de los 7 chunks o los 7 ítems, ¿cierto? Entonces en la memoria a corto plazo nosotros solamente podríamos guardar 7 cositas, digámoslo así. En los dígitos que les acabé de mostrar, podríamos decir que somos capaces a primera instancia de recordar 7 dígitos, digamos un número de teléfono, cosas o sea, 7 cositas, 7 objetos, 7 palabras, 7 cosas. A eso hacemos referencia con ítems o chunks, ¿cierto? Entonces podríamos decir, 3, 19, 4, 23, 11, 0, no sé qué, bueno, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que estamos en la capacidad de guardar en la memoria a corto plazo esos ítems, ¿cierto? Nos dice que aproximadamente son 7. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros
Ustedes dirán, profe, pero es que hay mucha gente que es capaz de retener mucha más información. Entonces, ¿cómo hace? Lo que nos propone precisamente este documento es cómo hacer para optimizar esa información, para que cada chunk o cada ítem no se nos lleve un dígito, sino que seamos capaces de utilizar todas las otras cosas que nos han enseñado los otros autores y los otros modelos, pues para hacer uso de la mejor manera, optimizar de la mejor manera estos 7 ítems o 7 capacidades que tenemos nosotros de recordar la información. Entonces, un ejemplo para eso es, aquí está 3 y 1, entonces podríamos pensar en recordar no de a un dígito, sino de a 2. Estaba 9 y 4, 94, y aquí está 2 y 3, podríamos incluirlo acá 23, y acá está 1 solo. Mire que si se dan cuenta, si utilizamos la información de esta manera, por ejemplo, de a pares, nos sobraría espacio para recordar otros 3, digámoslo así, elementos, ¿cierto? Y si utilizamos otra estrategia, no hay que ser superdotado para hacerlo, digámoslo así, le agregamos este 9 acá, antes sería 3, 1, 9, a este 4 podríamos unir 4, 2, 3, ¿cierto? Este 1 sigue quedando por acá solito, vean, nos optimiza mucho más y nos queda mucho más espacio para nosotros recordar mejor y hacer uso de esos, digámoslo así, 7 ítems que nos dice que nosotros somos capaces de retener en la memoria a corto plazo. Entonces, eso es muy importante. Tenemos la posibilidad de, en la memoria a corto plazo, de guardar hasta 7 chunks durante apenas entre 15 y 20 segundos. Tenemos esa posibilidad de hacerlo, pero hay personas que retienen mucho mejor esa información si optimizan esos chunks, ¿cierto? Si los optimizan y los agrupan, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que generan asociaciones con direcciones, con otros números de teléfonos, con otros elementos que ustedes utilicen cotidianamente. Se podría hacer eso para que seamos capaces de guardar mucha más información a corto plazo, pues y obviamente eso va a tener un impacto frente a la información que se va a pasar a la memoria a largo plazo. No sé si se han visto esa película En busca de la felicidad, pues seguramente no tendrá mucho que ver con este tema de la memoria, pero específicamente en la parte donde al protagonista lo llaman y le dan un número de teléfono, le dan una información de una oportunidad laboral. Él no tiene dónde anotar en ese momento, no tiene dónde escribir, no tiene un lapicero, sale repitiendo, sale de su casa y busca un supermercado, otro lugar donde un amigo, pues mientras encuentra dónde anotar, sale repitiendo y repitiendo y repitiendo ese número y esa información, porque sabe que como es información que no se ha entrenado, que no ha pasado, es nueva y no ha pasado al almacén de largo plazo, pues probablemente a más tardar en 20 segundos se va a olvidar. Entonces, si usted es capaz de unir esa información, agrupar esa información, de asociar esa información, pues muy seguramente va a lograr optimizar esos 7 chunks que nos dice que hace parte de la capacidad de la memoria a corto plazo, ¿cierto? Y al tiempo, pues ya sabemos, se comprobó que el tiempo es de 18 segundos, por eso decimos entonces, en la bibliografía unos dicen que 20, otros dicen que 15, entonces digámoslo así, que es entre 15 y 20 segundos, aquí nos dicen que específicamente 18 segundos, y que en la memoria a corto plazo juega un papel muy relevante el repaso, la repetición, y que el olvido se da por decaimiento, por el paso del tiempo, ¿cierto? Eso lo dice Peterson, nos afirma que se podría olvidar a través del paso del tiempo. Entonces ya va memoria sensorial, espero que haya quedado clara, y memoria a corto plazo. Otra característica de la memoria a corto plazo, codificación, que es fonológica, es decir, tanto por los sonidos como por el significado, ¿cierto? Que los procesos implicados en la recuperación de la información se lleva a cabo a través de un proceso de búsqueda serial y exhaustiva, ¿sí? Para poder guardar y recuperar la información en la memoria a corto plazo, pues es relevante que sea en un orden específico, de manera serial, y que sea pues bien rigurosa. Y nos habla de la curva de posición
serial, ¿cierto? Esta curva también es muy importante, digamos que nosotros también estamos, cuando estudiamos o evaluamos más bien la memoria, también estamos pues como en esos procesos de digámoslo así, evaluación de esa curva de posición serial, que no es otra cosa que esa posibilidad de evaluar el efecto de primacía o el efecto de recencia. Efecto de primacía es que cuando, por ejemplo, en estos números, digamos que les doy esta línea o les doy una lista de objetos, que eso también se hace cuando se evalúa memoria, digámoslo así, le doy estos números 6, 1, 4, 2, 8, 7, 5, 3, 6, 9, 8, 5, al azar. No le pido pues nada más a la persona, solamente le doy estos números y le digo pues que esté atento. Si la persona recuerda lo primerito, los primeros números, digamos 6 o 1, estamos hablando de que esa persona está teniendo un efecto de primacía, ¿sí? Está teniendo un efecto de primacía. Y si la persona recuerda, digámoslo así, cuando usted le dice, dígame qué le acabé de decir, le dice, empieza por el final, por las últimas que usted dijo, entonces ya estamos hablando de un efecto de recencia, ¿sí? Efecto de primacía si se acuerda de las primeras cosas y efecto de recencia si empieza recordando por las últimas. Nos dice que el efecto de primacía está relacionado con la memoria a largo plazo y el efecto de recencia está relacionado con la memoria a corto plazo, ¿cierto? Entonces si usted da, por ejemplo, una lista larga, ¿sí? Ya pasaron los 15 segundos, los 20 segundos que guarda la información en el almacén de corto plazo, y si la persona, cuando usted le pide que recuerde las palabras o que repita las palabras que usted le dijo, se acuerda de las primeras, nos dice que ya pasó a la memoria a largo plazo, ¿cierto? Y que en esa persona pues operó el efecto de primacía. Y si la persona recuerda las últimas cosas primero más que nada, entonces usted dice que en esa persona operó la memoria a corto plazo o el efecto de recencia. A eso se hace referencia entonces con la curva de posición serial. ¿Listo? La memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo. Ya lo dijimos, ¿cierto? Y como se los expliqué en el esquema, pues es la encargada, también se conoce como memoria operativa, es la encargada de recoger la información de largo plazo, de evocarla a corto plazo, al momento actual, para llevar a cabo una actividad. Entonces, se diferencia de la memoria a corto plazo porque implica un sistema multicomponente en lugar de un módulo unitario, ¿cierto? Entonces, la memoria a corto plazo, digamos así, que es un módulo unitario que funciona, tiene una tarea específica y es organizar la información a largo plazo. Interpretar y organizar la información que se va a almacenar en la memoria a largo plazo. En cambio, la memoria de trabajo, que si bien sigue siendo un almacén de corto plazo, tiene otras tareas muy importantes porque tiene una tarea cognitiva. La memoria de trabajo, quiero que sepan que hace parte de las funciones ejecutivas, de lo que hemos hablado de las funciones ejecutivas, lo que quiere decir que está relacionado con los lóbulos frontales, que cuando usted escuche o estudie las funciones ejecutivas, piensa también en memoria de trabajo, porque tiene tareas muy complejas a nivel cognitivo como el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión. Entonces, no es solamente un almacén que organiza la información para pasarla a largo plazo, sino que además recoge la información que hay en la memoria a largo plazo para hacer tareas tan complejas como aprender, pero también razonar y comprender la información. Hay un señor que se llama Baddeley que propone un modelo que incluye 3 componentes. Aquí están. Entonces está el ejecutivo central, el lazo fonológico articulatorio y la agenda visoespacial. Entonces esta memoria, digámoslo así, este tipo de memoria es una memoria muy compleja. Es muy compleja porque ya sabemos es una función ejecutiva que tiene pues muchas implicaciones a nivel de funciones cognitivas muy complejas, como lo había nombrado, y hay un señor que se llama Baddeley pues que nos propone un modelo para comprenderlo mejor. Entonces tenemos acá que hay un ejecutivo central, ¿cierto? Digamos como alguien que se encarga, digámoslo así, él explica pues que la memoria de trabajo se da así, que hay un ejecutivo central que es como una especie de coordinador,
coordinador, que utiliza funciones ejecutivas, coordina sistemas, focaliza la atención, cambio atencional, activa representaciones en la memoria a largo plazo. Acuérdese que está la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y acuérdese que el almacén de corto plazo guarda la información de acá, que se entrena y se repasa, pasa a largo plazo. Pero la memoria de trabajo, lo que hace es traer la información de largo plazo y traerla al presente para hacer un trabajo específico. En ese trabajo específico aparece el ejecutivo central, ¿cierto?, que hace uso de todas estas funciones tan complejas que implican la regulación, el autocontrol, y él es el que va a dirigir, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer, si se utiliza un lazo fonológico o si se utiliza una agenda visoespacial. Entonces dice, vamos a hacer una actividad específica que implica, por ejemplo, información verbal, memoria verbal, hablar, contar un cuento, hablar sobre la historia de la vida, bueno, recordar pues las cosas que aprendió en el colegio, no sé qué. Entonces, si a usted le están pidiendo en este momento hacer este ejercicio, entonces ejecutivo central dice, bueno, hagamos uso del lazo fonológico para poder ya llevar a cabo esa tarea que nos están pidiendo. Pero digamos que es algo más visoespacial, ¿cierto? Donde necesitamos es generar imágenes, prepararnos para la acción, identificar o utilizar colores, ubicarnos cuando estemos perdidos buscando una dirección, yendo a un lugar. Vea, usted le están diciendo, vamos para tal parte, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿cómo es que llega uno allá? Un lugar al que usted hace tiempos no vaya, no sé, San Pedro, Santa Elena, no sé. Usted diga, vamos, sí, yo sí fui allá alguna vez, entonces está recordando de la memoria a largo plazo, recuerde y dice, vamos a Santa Elena, ¿usted sabe por dónde ir? No sé, ¿usted ha ido? Sí, yo he ido. Bueno, entonces vamos, ahí nos vamos yendo y miramos a ver qué. Entonces, el ejecutivo central ve que usted necesita realizar esta actividad y trata de evocar imágenes, trata de evocar lugares, trata de evocar como puntos de referencia para que usted logre cumplir esa tarea específica. Para que se lleve a cabo todo este proceso tan complejo, pues se necesita de la memoria de trabajo, o como se conoce también, memoria operativa. Otro ejemplo de este tipo de memoria muy relevante, otro, digámoslo así, operación o función de esa memoria de trabajo. Digamos que usted le pone esta multiplicación fácil, ¿cierto? 26. Pone esa multiplicación que usted sepa, 6 por 1, 6, ¿cierto? 6 por 5, 30. Que usted coloque el 0, y aquí, eso obviamente lo hace uno cuando está pequeñito, mientras aprende, eso generalmente uno lo lleva en la mente, ¿cierto? Entonces 6 por 5, 30, pongo el 0 y llevo 3, 6 por 3, 18, y 3 que llevaba, 21. Hacer este ejercicio de I3 que llevaba, que vuelvo y les digo, ya adultos pues generalmente no hacemos uso de colocarlo acá, eso lo hacen sobre todo los niños. Este proceso generalmente lo hacemos en la mente. Esto también se llama memoria de trabajo o memoria operativa. Es retener la información por un momentico en la mente para utilizarlo en otro ejercicio, ¿vale? Entonces esto también es memoria de trabajo. Y también hicimos uso de la memoria de trabajo acá cuando evocamos el aprendizaje, cuando fuimos a la memoria a largo plazo para evocar o recordar el aprendizaje que tuvimos de las tablas de multiplicar cuando estábamos estudiando, cuando las aprendimos, cuando estábamos en el colegio. ¿Listo? Entonces, con eso espero que haya quedado muy claro el almacén memoria sensorial, el almacén de corto plazo y la memoria de trabajo, que pudiera resultar un poco compleja de aprender